Coches, parabrisas, coches, guardabarros, coches, lo que sea. La rotación infinita de las ratas de fábrica. Pero esa profesión no era una plaga surgida de la nada para atrapar a mi viejo. De hecho, había sido justo al revés. Su padre había sido una rata. El padre de su padre también había sido una rata. Incluso el padre de su padre habría sido una rata si a Hanford se le hubiera ocurrido toda esta mierda un poco antes. Pero ser un obrero en Flint, Michigan, no era algo que pasara intencionadamente de generación en generación. Trabajar en la cadena de la General Motors era algo que los padres hacían para que sus hijos no tuvieran que hacerlo. Y yo, gracias a mi destreza, pronto exhibí los síntomas que delatan al que está abocado al muelle de carga más cercano. Casi era capaz de escuchar a mi abuelo aullando desde la tumba. Otro no. ¿Seréis capullos? ¿Ninguno quiere ser abogado? Esto lo escribía Ben Hamper en Historias desde la cadena de montaje. Lo tenía claro, la explotación no es un lugar donde quedarse. Hoy hablamos de sindicalismo. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de sindicalismo y de sus bases estructurales. Para ello contamos con 5 invitados. A mi derecha se estrena en Fort Apache José Luis Velasco, economista. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Nos acompaña también uno de los habituales en este programa, Manolo Monereo, miembro de la dirección de Izquierda Unida. Bienvenido una vez más, Manolo. Bien hallado, Pablo. Se estrena también en Fort Apache Rodolfo Benito, de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Otro de los habituales, Rafa Mayoral, abogado, gracias por estar aquí. Muy amable, gracias. Y cierra la mesa, Pablo Agustín, del sindicato CNT. Bienvenido a Fort Apache. Muchas gracias por esta oportunidad. Buenas noches. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, como siempre, en Fort Apache, el punto de vista de la redacción en el punto de mira. Las transformaciones operadas en la estructura de la clase obrera, la caída salarial, la precariedad, la fragmentación, la invisibilidad política y la dificultad de la presencia sindical en las pequeñas empresas se deben sobre todo a los efectos estructurales de la crisis y las políticas impuestas por la Troika, pero exigen también una mirada crítica sobre el mundo sindical. En su peor momento de popularidad y con un paro superior al 25%, Comisiones Obreras y UGT apuntan al sindicalismo de proximidad como la salida a su crisis. Ambas formaciones suman más de 2 millones de afiliados y siguen siendo el interlocutor principal con el gobierno, aunque su capacidad de negociación tras la última reforma laboral se haya visto disminuida. Por otro lado, han surgido formas alternativas de organización de los trabajadores, como las mareas y las marchas de la dignidad. Hoy en Fort Apache debatiremos sobre la importancia del sindicalismo en época de crisis. Como siempre en Fort Apache empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para los 5. Una de las bases del sindicalismo español y del modelo social de nuestro país era la negociación colectiva y los acuerdos, pero parece que en los últimos tiempos el gobierno impone los designios de la patronal sin negociar con nadie. ¿Se ha terminado la posibilidad de negociación colectiva de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales? Empiezo contigo, José Luis. Bueno, en primer lugar, habría que decir que la negociación colectiva, tal y como se está planteando, es decir, es un rotundo fracaso, puesto que no existe, prácticamente es una dictadura, por no decir que es una dictadura real del gobierno y del empresariado, que ejercen y dictan sus políticas económicas y las quieren plasmar a través de unos acuerdos colectivos que realmente no son acuerdos porque son imposiciones. La negociación colectiva tendría sentido si se plantea como una mejora real de las condiciones de trabajo de los trabajadores, es decir, desde todos los puntos de vista, una mejora desde los puntos de vista económicos, sociales, y una mejora que realmente contribuya, además, a fortalecer las organizaciones sindicales. Desde ese punto de vista, la negociación colectiva tendría que poner en entredicho, con sus propias reivindicaciones, tendría que poner en entredicho lo que es el sistema económico, lo que es el capitalismo, tendría que poner en entredicho lo que es el gobierno como un colaborador fundamental. Se terminó el minuto, muchísimas gracias. Manolo, tu minuto. Yo creo que se ha reducido mucho la capacidad para la negociación colectiva. Ya ha salido la sentencia del Tribunal Constitucional avalando la última reforma y justamente la reforma laboral
lo que tenía como fundamento último es golpear al núcleo de la clase trabajadora, es decir, aquella clase trabajadora que todavía tenía derechos sindicales, que tenía sindicatos fuertes y que es los que había que romper para la ofensiva que venía, ¿no? Yo creo que eso es lo que se está consiguiendo, es decir, reducir la eficacia y la cobertura de la negociación colectiva, y lo que demuestra es una cosa creo que muy importante, ¿no? Que es la incompatibilidad profunda de este capitalismo financiero que está surgiendo desde la crisis y por la crisis con los derechos sindicales y laborales, ¿no? Yo creo que ese es el lado realmente fuerte que hace que lo que estamos es al principio de algo nuevo, que es el intento de acabar con el sindicalismo de clase. Se terminó el minuto. Rodolfo, tu minuto. Sí, bueno, yo creo que el último objetivo de la reforma laboral efectivamente es el de limitar el poder de negociación de los sindicatos. Es decir, hay dos elementos clave en la reforma laboral. Uno, la pérdida de la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, que a la pérdida de vigencia decaigan, y dos, el que tiene que ver con el índice de prevalencia, es decir, un convenio de empresa puede ser inferior a un convenio colectivo de carácter sectorial. Esa es la clave, y creo que hasta ahora se ha estado resistiendo. ¿A costa de qué? Es decir, mantenemos el grado de cobertura en materia de negociación colectiva y el convenio colectivo pierde calidad. Efectivamente. Yo creo que el convenio colectivo no es otra cosa que una correlación de fuerzas, como todo en la vida. Y por tanto, en este momento la reforma laboral mina esa capacidad, ese poder contractual, pero sin embargo yo tengo plena convicción en que va a ser posible seguir impulsando procesos de movilización en torno al convenio colectivo. Gracias, Rodolfo. Rafa, tu minuto. Sí, yo creo que una de las cuestiones que hay que poner encima de la mesa es que de lo que estamos hablando es de un retroceso en la capacidad de lucha de los trabajadores, es decir, la capacidad de la organización sindical entendida en el modelo fordista está retrocediendo porque ese modelo productivo retrocede, y es necesario recuperar fórmulas de acción sindical más clásicas que se basan fundamentalmente en la participación directa de los trabajadores en la gestión del conflicto. Y en segundo lugar, no podemos seguir pensando en el movimiento obrero solo como sindicalismo, sino que ya tenemos que empezar a hablar de qué pasa sobre el territorio y del reconocimiento de derechos universales para el conjunto de la población. Y yo creo que eso es recuperar algunas esencias que vienen del origen del propio movimiento obrero, que no se circunscribía única y exclusivamente a la lucha económica, sino al reconocimiento del conjunto de los derechos de la gente trabajadora. Yo creo que ahí es donde vamos a encontrar las claves, y hoy de lo que se trata es de ir articulando frente a la mercantilización que se está produciendo con la externalización, la reconstrucción de los derechos por medio de la participación de la gente. Gracias, Rafa. Pablo. Bien, yo no creo que sea preciso decir que se ha minado la capacidad de negociar colectivamente. Creo que es más preciso hablar de que se ha atacado un modelo concreto de negociación colectiva, que es la negociación colectiva estatutaria. Y eso implica una crisis del modelo sindical y un proceso de obsolescencia claro del modelo sindical basado en los mecanismos de participación del Estatuto de los Trabajadores, que pasa por los conocidos comités de empresa, delegados de personal, elecciones sindicales, etcétera, pero que no es el único modelo que prevé la Constitución, y de hecho la negociación colectiva extraestatutaria, que existe y que se practica en el Estado español, no tan masivamente como la estatutaria, no se ha visto tan afectada por esta situación. Aparte, como se ha dicho, la negociación colectiva pasa siempre por una correlación de fuerzas, y esa correlación de fuerzas, que a día de hoy está muy desequilibrada a favor de la patronal, no se pierde con la reforma laboral. No se puede vender la reforma laboral como un hito repentino. Esa correlación de fuerzas se viene minando desde el propio movimiento sindical por procesos de corrupción que se han dado y mala gestión y mala actuación de los sindicatos que han producido esa... El minuto, Pablo. Ahora seguimos discutiendo. Hay una frase que se ha repetido aquí, una expresión que a algunos nos encanta, que es la expresión correlación de fuerzas. Entender además que el derecho del trabajo es el resultado de una correlación de fuerzas entre capital y trabajo. Eso tuvo una expresión en el sindicalismo, en el constitucionalismo europeo de posguerra, al que se incorpora España en el 78, con unas constituciones que garantizan que el trabajo es la vía de acceso a los derechos sociales y la vía de acceso al bienestar. Eso se ha venido abajo. O sea, estamos en modelos en los que en Europa del Sur se puede ser pobre teniendo un trabajo, y en el que pues, todas esas cosas que se asociaban al bienestar, como tener un seguro de paro decente, como tener derecho a una jubilación, como que alguien puede llevar a sus hijos a una escuela o a un hospital, empieza a decaer. Se ha hablado de crisis de régimen, pero muy pocas veces se apunta que una de las claves de las crisis de los regímenes políticos europeos posteriores a la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con el hecho de que las organizaciones de la clase trabajadora, de las organizaciones de los trabajadores, han perdido esa capacidad de negociar, de expresar
dar una correlación de fuerzas distintas. Empiezo contigo, Manolo. ¿Se puede hablar de una crisis de régimen como algo derivado de una correlación de fuerzas sencillamente desfavorable para las mayorías sociales y para los trabajadores? No tengo ninguna duda de eso. Es decir, a mi juicio lo que estamos viviendo es la ruptura del pacto social que se fijó en la transición. Eso se constitucionalizó en un régimen, que era la monarquía parlamentaria, en la cual el movimiento sindical indirectamente y las fuerzas políticas de izquierda llegaron a un acuerdo con una parte del régimen que se dejó dejar ese acuerdo. Yo creo que eso se ha roto, y se ha roto no porque el movimiento obrero tenga una capacidad de subversión del orden existente, sino mucho más fácil. Los poderes dominantes han roto ese pacto social. Este tipo de sindicalismo, este tipo de negociación colectiva, este tipo de relación entre capital y el trabajo ya no les favorece, ya no les interesa y van a ir a romper radicalmente con él. Pero ¿qué hay detrás de eso? Lo que hay detrás de eso es algo que además el movimiento sindical ha estado ciego en España, a mi juicio, que es la cuestión europea. Es decir, el movimiento sindical no ha sido capaz de valorizar y de ver con claridad que España se iba a convertir en la periferia subdesarrollada y dependiente de una Europa alemana, que eso va a generar una nueva división del trabajo entre el núcleo y el sur, y que eso va a definir un modelo productivo profundamente dependiente, profundamente subalterno, donde en ese modelo productivo los derechos sociales, laborales y sindicales no tienen vigencia. Y esa es la ruptura del pacto social de lo que yo estoy planteando, y que es lo que obliga a ver el sindicalismo y la lucha social desde otro punto de vista, es decir, de plantearse en serio la superación de este régimen político que está en un proceso de restauración sin derechos sociales, sin derechos sindicales, y dejando al sindicalismo en un lugar meramente secundario en la escena política, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con eso? O sea, hay una cosa que da la impresión que últimamente, claro, es terrible. Es decir, nosotros en Podemos tenemos un éxito enorme porque nos vota mucha gente. Sin embargo, en este país vivimos 2 huelgas generales que no tuvieron éxito ninguna de las dos, una gran movilización el 22 de marzo, que tuvo un enorme éxito de movilización, pero que no se traduce en una sola medida legislativa. Entonces, a veces da la impresión de que las luchas desde abajo de los trabajadores rara vez se traducen en el derecho, que es esa concreción muchas veces de las relaciones entre capital y trabajo. Da para mucho debate, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que no es igual hacer una huelga que salir a la calle, ¿eh? Es más complejo hacer una huelga que salir a la calle. Y en segundo lugar, no estoy de acuerdo con que las huelgas no fueran masivas. Es decir, yo puse en cuestión en aquel momento los datos de las encuestas, porque cuando se dan los datos de una huelga, lo primero que hay que saber es a qué gente se le convoca y qué gente tiene derecho a la huelga. Y posibilidad de hacerla, sí. Y posibilidad, pero ¿qué gente tiene derecho a la huelga? Al margen de la situación de precariedad o al margen de la pequeña empresa, ¿no? Es decir, hay colectivos enteros que no tienen derecho a la huelga en este país y que, sin embargo, forman parte de la población activa, militares, policías, etcétera. Por tanto, yo puse en cuestión en aquel momento los datos, dije, los datos que estáis dando son datos absolutamente manipulados, la huelga fue masiva y, reitero, no es lo mismo una huelga que una manifestación, que participar en una manifestación. Y luego, bueno, no me gusta quedarme en grandes titulares, ¿no? Yo creo que el sindicalismo del futuro es un reforzamiento de un sindicalismo que está en la empresa y está en la sociedad. Para estar en la sociedad hay que estar en la empresa. Es difícil que, sin que se produzca la confrontación entre el capital y el trabajo, podamos ir a ampliar ese proceso de derechos de ciudadanía en términos sociales, que al final son derechos que están añadidos también a tu condición de trabajador. Por tanto, yo me reivindico, ¿no?, en el sindicalismo que está en la empresa, que está en la sociedad, y que por tanto es un sindicalismo de carácter sociopolítico, en la que el convenio colectivo es una parte fundamental, pero el convenio colectivo no puede dar respuesta a todo. Es decir, siempre he manifestado de qué sirve que tenga un convenio colectivo que me suba el 5% si tengo un problema de limitación en mi acceso a la educación pública, a la sanidad pública, etcétera, etcétera. Por tanto, hay 2 tipos de negociación colectiva, en las que existe una relación entre el capital y el trabajo, una confrontación, y luego la confrontación entre el trabajo y la política. Y por tanto,
disputar dos tipos de salario, ¿no? El directo y el diferido. Y termino solo con una cosa, porque no quiero quedarme con la palabra, ¿no? Termino con una cosa. Es decir, yo creo que partamos de una cuestión no tan grandilocuente, yo lo voy a hacer mucho más sencilla. Estamos en una... estoy totalmente de acuerdo que estamos ante una quiebra, que se ha ido a una quiebra del contrato social, radicalmente de acuerdo. Ahora bien, señalemos que nosotros venimos de una crisis financiera que se convierte en económica, que se traslada rápidamente a lo social, que afecta a lo político y que afecta a lo institucional. Como consecuencia de dos cosas, de una ofensiva sin precedentes del neoliberalismo y de una crisis sin precedentes de la izquierda globalmente entendida y globalmente concebida. Pablo. Sí, tomando una de las últimas cosas que se han dicho, en cuanto que el sindicalismo yo también lo entiendo como una forma, bueno, como la única forma genuinamente obrera de incidencia en la sociedad y por tanto con un factor no solo de empresa, sino también con una dimensión más amplia. Y por qué no hablar de negociación con los políticos. Yo quiero unir esto con lo que hablábamos de la correlación de fuerzas. Yo creo que el movimiento sindical tiene que abrir un proceso de autocrítica en cuanto que el propio sindicalismo se ha desacreditado a sí mismo ante los trabajadores. Y voy a dar dos titulares que traigo. Uno es del diario 20 Minutos, si no recuerdo mal, noticia de Europa Press, bueno, del 14 de noviembre de 2013, dice: el TSJ de Andalucía anula el ERTE de UGTA y obliga al sindicato a readmitir a los 57 trabajadores afectados. Estamos hablando de un sindicato mayoritario que lleva, bueno, mayoritario, yo no creo que haya sindicatos mayoritarios en este momento porque la mayoría de la clase trabajadora es un hecho que no está en ningún sindicato. Y eso también tiene que ver con el hacer del sindicalismo durante los últimos 30 años. Pero bueno, como digo aquí, lo que sucede es que hay 57 trabajadores empleados y empleadas de la Unión General de Trabajadores en Andalucía a los que se les aplica un expediente de regulación temporal de empleo que impugnan ante el Tribunal Superior de Justicia y que les da la nulidad por una razón, además, que es mala fe negocial y opacidad en cuanto a la información que había que entregar durante el periodo de consultas, que es lo que nos encontramos a menudo con las empresas duras. Es la metodología de negociación de Garrigues, por ejemplo, de despachos como Cuatro Casas, etcétera, etcétera. Otra noticia significativa, ya que hablábamos de negociación con la política, sería el hecho de que el representante de comisiones obreras y director del gabinete de estudios del sindicato, que es Miguel Ángel García, votó el año pasado en el comité de expertos creado por el Partido Popular para discutir y diseñar el factor de sostenibilidad de las pensiones a favor de las propuestas liberales. Bien, es cierto que esto suscitó una crítica posterior en el sindicato, pero esto nos habla, estoy dando ejemplos concretos, se conocen muchos más, he escogido estos dos, esto nos habla de un problema que hay en el sindicalismo, vamos a decir, de concertación. Es un problema de que se han autodesacreditado ante los trabajadores. Yo creo que eso tiene que ver con que el pacto social al que se aludía de los años 70 no fue tal pacto. Cuando en un pacto una parte cede en casi todo y la otra lo gana casi todo, ahí no hay pacto, ahí hay vasallaje. En un pacto, para que sea tal, tiene que haber, como se ha dicho al principio, una correlación de fuerzas donde, bueno, puede que cedamos en algo, pero tendremos que ganar en algo sustancial. Y eso nos está dando. Por tanto, y enlazo con lo que decías de Podemos, tenéis muchos votantes, pero esto no se traduce en el mundo sindical. Es un hecho palmario, y es que aquí suceden varias cosas. La primera, se habla, y yo estoy de acuerdo, de que hay una casta política, termino ya, pero es que tenemos también una casta sindical, ¿de acuerdo? Tenemos un problema de corrupción estructural, y no hablo solo de los grandes casos espectaculares como los ERE, sino de la gestión con el trabajador o con el conjunto de trabajadores en directo y de la defensa del interés y la promoción del interés de esos trabajadores. Hay un problema estructural de corrupción que arrastra a todo el sindicalismo. Perdón por haberme extendido. No te preocupes. Habéis apuntado dos elementos que os dejo encima de la mesa. Uno es, y yo creo que es un diagnóstico en el que coincidimos, la crisis financiera produce una crisis económica, la crisis económica va a lo social, de lo social a lo político y a lo institucional, o la crisis de las instituciones del régimen. Este diagnóstico es, yo creo que es asumido por todos. El problema es ¿qué hacemos? Es decir, ante una situación como esa, una de las primeras víctimas es, pues bueno, una de las formas tradicionales de defensa de los derechos de los trabajadores, que al menos hasta hace algún tiempo conseguía derechos colectivos. El segundo elemento, que es muy interesante también, es el desprestigio de los grandes sindicatos. Un desprestigio que tiene disparos desde la izquierda y los disparos seguramente más peligrosos que son desde la derecha. Es verdad que a muchos nos sorprendía escuchar, por ejemplo, a Fidalgo en las
las escuelas de formación de FAES diciendo, Dios mío, o sea, es que están utilizándote como una marioneta. Fíjense ustedes que el que era secretario general del sindicato más importante del país se tutea con nosotros y está de acuerdo en cuestiones estratégicas. Pero claro, seguramente el problema no solamente es ese, sino que ante muchos sectores sociales hay una sensación como de que los sindicatos han dejado de ser útiles, lo cual es peligrosísimo. O sea, peligrosísimo más allá de la postura que cada uno tenga con respecto a comisiones obreras y a UGT, porque tampoco se ha, digamos, como hecho paralelo un crecimiento del sindicato alternativo. Es decir, comisiones y UGT pueden perder mucho prestigio, pero lo que pierden comisiones y UGT no lo gana CGT, CNT u otras expresiones de organización, sino que pierde la organización de los trabajadores en general. Claro, entonces eso sitúa a la sociedad ante unos elementos de precariedad para organizarse, porque las huelgas generales, que yo creo que sí que participó muchísima gente, pero no consiguieron, como el 14D, por ejemplo, que el gobierno de marcha atrás, o como la huelga general del año 2002, que consiguió que el gobierno diera marcha atrás. Entonces, claro, es una sensación en la que al final todos los instrumentos de organización de la sociedad civil parece que van desapareciendo, Rafa. Sí, yo creo que hay algo que es importante que no podemos perder de vista. Es decir, más allá de la crisis que podemos tener ahora, hay una cuestión estructural, es que hay un cambio en el modelo económico y de producción. Y hay un cambio en el modelo de producción que afecta a todo el conjunto del sindicalismo, que entiende, sigue esperando la estándar de miles de trabajadores entrando todos a la misma hora, saliendo todos a la misma hora, donde puedes convocar a todos a la asamblea a la misma hora y poder convocar una huelga a todos y con un grupo pequeño de sindicalistas activos poder generar una gran movilización. Y ahora tenemos incluso en las grandes empresas tenemos convenios franja, tenemos subcontratas, tenemos externalización, tenemos precariedad. Entonces, yo creo que ha habido todo un modelo que ha ido introduciéndose poco a poco dentro de todas las empresas, que ha impuesto un estado de excepción dentro de las empresas. Y hoy hay sectores, no podemos decir sin tener en cuenta la precariedad, hoy hay sectores importantes de la gente trabajadora de este país que no tiene derecho a la libertad sindical, que está perseguida en las empresas por ejercer el derecho a la libertad sindical y que se tiene que callar en el seno de las empresas porque está la dictadura abierta dentro de las empresas y están amenazados permanentemente por el despido, están sufriendo gravísimos excesos de precariedad y la siguiente condena es la exclusión y la amenaza permanente de la exclusión. Y esto responde al modelo neoliberal, tiene una parte económica, una parte social y una parte política. Y yo creo que ahí es donde tenemos que intentar establecer las lógicas de confrontación. Yo entiendo que tiene que haber nuevas fórmulas que sean capaces de permitir la participación en el mundo de la lucha sindical y de la libertad sindical al conjunto de la gente trabajadora. Y creo que se tiene que hacer dentro de los centros de trabajo. Pero que nadie olvide que la organización de la gente trabajadora no se hace solo en los centros de trabajo, se hace también sobre el territorio. Y si hoy la producción se extiende sobre el conjunto del territorio, la resistencia se tiene que extender sobre el conjunto del territorio y sobre todos los derechos. Que además es interesante porque cuando hablamos de derechos universales es más fácil. Me refiero, es más fácil en la medida en la que es más fácil constituir esa inmensa mayoría frente a la inmensa minoría, que son los que están imponiendo hoy la dictadura al conjunto de la sociedad, que es la dictadura del capital financiero, que se impone sobre todo, es decir, sobre la gente trabajadora de este país y hasta sobre los pequeños y los medianos propietarios. José Luis. Yo pienso que si queremos avanzar desde el punto de vista de que la sociedad mejore y progrese en lo que tiene que mejorar y progresar, que desde el punto de vista de la igualdad económica y social, yo creo que hay que hacer un planteamiento netamente político, netamente sindical y netamente económico y cultural. Y, por supuesto, un planteamiento desde el punto de vista de la decencia personal o de la decencia social, que sería un planteamiento ético. Yo creo que lo que hay que denunciar es la gran mentira. Yo creo que estamos viviendo una gran mentira, igual que se ha vivido una gran mentira con las religiones durante siglos y siglos, y parecía que allí donde estaba la religión empezaba y acababa el mundo, y no existía otra cosa, y se ve que es una gran mentira. Eso ya no hace falta argumentarlo más porque es evidente. Pero de forma similar ocurre exactamente igual con el capitalismo. El capitalismo es otra gran mentira. Es una gran mentira que hay que denunciarla como tal. El capitalismo, cuando se nos cuenta tantas veces que sufre una crisis financiera, sufre una crisis de la banca, sufre una crisis tal, es una gran mentira. El capitalismo no está en crisis, sencillamente el capitalismo es así. Es decir, hablar de la crisis del capitalismo es un error de análisis fundamental. Y si uno se equivoca en el análisis, el error está asegurado en el planteamiento y en las soluciones. Por tanto, no es una crisis de modelos neoliberales, de nuevas políticas, es una crisis del capitalismo. El capitalismo no es un sistema económico,
El capitalismo no es un modelo económico, el capitalismo es lisa y llanamente una estructura de poder, de explotación y de robo. Sí, claro, No es José más. Luis, pero es que alguien te puede dar la razón, te puede decir, sí. La economía de mercado, lo que significa la propiedad privada de los medios de producción, las crisis son sustanciales al capitalismo. Muy bien, pero yo tengo que ir a trabajar mañana y me pagan 600 euros. Entonces, Perfecto. aunque yo lea el Capital Perfecto. y comprenda perfectamente cuáles son las claves de un sistema de dominación, ¿yo qué hago para llenar la nevera y para Perfecto. hacer las cosas? ¿Cuál es- Aparte del diagnóstico. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión después de analizar y de ver que el capitalismo es una gran mentira y que no es un modelo económico, sino una estructura de poder y Muy bien. explotación. El sindicalismo, es decir, la acción de los trabajadores tiene que ser completamente radical y diferente. Y aquí, donde realmente se ve cuál es el sindicalismo que sirve a los intereses de los trabajadores, en este caso de la clase trabajadora, es aquel sindicalismo que históricamente ha demostrado con los hechos, con la acción y con sus reivindicaciones y con sus mejoras, que realmente es un sindicalismo útil, práctico y eficaz. Y en este caso hay que reconocerlo. Históricamente, el único sindicalismo que ha hecho eso es el anarcosindicalismo. En términos actuales se llama CNT. Eficaz Bien. en los últimos 40 años, estarás de acuerdo conmigo en que si eso se plasma en cesiones del adversario, muy eficaz no ha podido ser. No hay que, Con todo el hay respeto. que diferenciar entre lo que es eficacia y lo que es una derrota política y militar, que no tiene nada que ver. Es decir, ¿Se puede un ser eficaz derrotado? Hay que diferenciar. Un modelo puede fracasar por dos formas. Porque fracase, porque su propio funcionamiento no le lleva a ningún sitio y fracasa. No es el caso de la CNT, no es el caso del anarcosindicalismo. El caso del anarcosindicalismo es un sindicato que no fracasa porque no funcione, porque no sea útil. Es un fracaso porque se le aplica una represión política directa y que acaba con él. Pero hay que diferenciar entre que un planteamiento fracase... Te pueden poner en la tumba, es decir, fue usted ético hasta el último momento. Pero hay que diferenciar entre que un sindicalismo fracase porque no funciona, que es el sindicalismo político. Es decir, el sindicalismo político ha fracasado, aunque sean mayoritarios, porque no funciona, porque no sirve a los intereses de la clase trabajadora, porque está en contra de los intereses de la clase trabajadora, porque sus actuaciones perjudican los intereses de la clase trabajadora y porque ahí están las realidades y no hay que argumentarlas más. Y otra cuestión es, cuando los métodos del sindicalismo tradicional, que es el sindicalismo de la acción directa, de la autogestión, de la decisión en la asamblea, de la autoorganización de todas las luchas, de la autoorganización sindical, se ve que eso sí es útil, sí es eficaz. Nos tenemos que ir a zapping, pero es verdad que claro, es decir, si todo eso fuera verdad, se ganarían. Es decir, cuando uno tiene un buen diagnóstico y dice, el sindicalismo que funciona es el mío. Falta la correlación eso, de fuerzas que hablamos antes. Claro, sí, y si llueve nos mojamos, pero No, claro. Hay otra alternativa, que es disolver al pueblo, ¿no? No, yo que no hablo lo entiende. de eso. Si el pueblo no lo entiende, lo podemos hasta disolver. Yo no he planteado eso. He planteado que hay una estructura sindical política que participa de la gestión del capitalismo, participa de la gestión del Estado, que forma parte de eso que se denomina la crisis del Estado y la crisis del capitalismo, que es la crisis del sindicalismo político que no funciona per sí. Es un fracaso. Tenemos que ir a zapping, volvemos con Manolo y con Rodolfo, después Pablo. Adelante, Zapping Apache. Los sindicatos son la principal empresa del Estado. UGT y Comisiones Obreras cobran del Ministerio de Trabajo 15.895.049,85 euros. La formación continua está monopolizada por la Fundación Tripartita, en la que participan UGT, Comisiones Obreras y COE. Se trata de un negocio suculento. El presupuesto de la Fundación Tripartita es de 2.235.874.000 euros. Las empresas españolas han de soportar la carga de 350.000 liberados de 57 sindicatos. UGT y Comisiones Obreras suman más de 200.000 liberados. La carga de los liberados sindicales resta competitividad a las empresas y genera paro. ¿No sería más justo que UGT y Comisiones Obreras se financiaran de sus afiliados?
vídeo de Intereconomía que revela muy bien la imagen que se trata de trasladar a la sociedad de los sindicatos y que ha calado muy bien. Manolo. Yo creo que una cosa es la necesaria autocrítica del sindicalismo mayoritario y de clase, y otra cosa es la agresión contra el sindicalismo, que lo que busca fundamentalmente es derrotar a la izquierda social y a la izquierda cultural de este país. Y yo creo que si eso no lo entendemos bien, se puede decir que el arma de la crítica se puede convertir en una crítica con armas frente al sindicalismo, cualquier tipo de sindicalismo. Eso sería una primera impresión. Hay una segunda cuestión que me interesaría mucho situar aquí, ¿no?, que es la siguiente, ¿no? Yo no coincido con el compañero cuando dice que el capitalismo es así y que no importa que esté en crisis o no. Entre otras cosas porque eso no explica un fenómeno que yo creo que es muy importante. El sindicalismo en España no siempre ha sido lo mismo y ha tenido diversas etapas. Por ejemplo, en el año, a finales de los 80, primero de los 90, el sindicalismo era de clase, Comisión Obrera y UGT, la institución más valorada de la sociedad. Eso ha cambiado, claro. Es decir, era de las más valoradas de la sociedad. Quiere decir que tuvo una época valorada y otra época que no está valorada. Habrá que explicar por qué. La segunda cuestión es, el capitalismo funciona con etapas de expansión y con etapas de crisis. ¿Tiene algo que ver esta etapa de expansión, esta enorme burbuja económico, social y cultural de la burbuja inmobiliaria con lo que ha pasado en el sindicalismo y con el tipo de sindicalismo que se ha practicado? Primera cuestión. Y segunda cuestión, que creo que es todavía mucho más importante, que es recoger la novedad del presente. La novedad del presente es, y ahí sí que estoy de acuerdo con Rodolfo, la novedad del presente es una incompatibilidad profunda de este capitalismo que surge de la crisis con los derechos sindicales y laborales de los trabajadores. Y que el sindicato tiene que reivindicar su aspecto sociopolítico, que es donde entra el territorio. El problema es, y a mi juicio, lo digo también autocríticamente porque yo soy militante de Comisión Obrera, a mi juicio es que justamente los aspectos sociopolíticos más importantes de la tradición de Comisión Obrera se han ido dejando por el camino justamente en la etapa de expansión. Y Comisión Obrera ha sido un sindicato cada vez más sindicato normal y menos un sindicato de nuevo tipo. Por eso yo creo que la propia autocrítica del sindicato lo que nos está diciendo es: hoy hace falta reivindicar la autonomía del proyecto sindical de comisiones, y eso significa acentuar sus rasgos sociopolíticos, que debe de llevar, que esto no se discute y creo que merece mucho discutir, a una nueva estructura del sindicato y una nueva estructuración del propio sindicato, justamente para recoger el aspecto territorial y algo fundamental, que es la conexión con las nuevas generaciones, porque hay un conflicto enorme, que es jóvenes y sindicatos, territorio y sindicatos, precariedad, jóvenes y territorio. Y yo creo que eso es enormemente importante y que es un camino que tenemos que emprender juntos en esta alternativa al modelo productivo y de sociedad que está saliendo de la crisis. Rodolfo. La verdad es que tiene mucho interés, ¿no?, este debate. Lo que pasa es que da para mucho, ¿no? Bueno, primero, yo niego la mayor en la corrupción, ¿eh? Yo creo que además son palabras mayores que hay que medir muy bien. Es decir, Comisiones Obreras es un sindicato absolutamente transparente, que no tiene nada que ver con ningún tipo de corrupción, absolutamente nada que ver. Beligerancia absoluta y transparencia absoluta. Entonces, yo creo que eso, de alguna manera, hay que medirlo. Dos, yo siempre voy a hablar en positivo del sindicalismo y de la acción sindical. Yo creo que hay una campaña muy fuerte, no de ahora, de hace tiempo, de los sectores conservadores hoy convertidos en sectores neoliberales, que lo que quiere es fundamentalmente limitar y acabar con el poder contractual de los sindicatos, ¿no? A ningún sindicato, por mucha discrepancia que tenga, le voy a meter en ningún tipo de crítica. Tres, Comisiones Obreras es una organización autocrítica. Yo creo que el sindicato se equivoca, sí. No el sindicato, se equivoca la dirección. El sindicato son mucha gente. Es decir, por tanto, quienes estamos en la dirección son los que cometemos los errores. Y en el sindicato funciona la democracia. Funciona la democracia. No es un sindicato sectario. Funciona la democracia, lo que te permite tener un secretario general con el que se puede discrepar, o permite que vayamos a un congreso y el secretario general vigente, digamos, pierda el congreso. Cuestión que no ocurre en las fuerzas, en las organizaciones, ¿no?, de manera habitual, ¿no? Es
Es decir, por tanto, ese tema, en los flash que voy a plantear, son temas que quiero dejar claro. ¿Hay una crisis del sindicalismo? Yo creo que hay una crisis de reputación, sí, pero no representativa, no nos equivoquemos, no representativa. Y no sé si porque no hay alternativa o porque donde el sindicato está, el sindicato sigue siendo un elemento muy útil. Muy útil. El problema es que hay una parte de nuestra estructura económica y productiva, estoy de acuerdo con lo que habías planteado, que hay dificultades, no para estar, incluso para entrar. Incluso para entrar. Claro, teleoperadores, telepizzas, sector servicios, pequeña y mediana empresa. Eso es un problema que tiene el sindicalismo. Es decir, por tanto, el problema del sindicalismo, ¿cuál es? El problema del sindicalismo es el desempleo, es la precariedad. No, el problema de jóvenes y sindicalismo está en torno a los temas más importantes que está sufriendo la población joven en nuestro país, que es desempleo y que es precariedad. Difícilmente, ¿no? En condiciones de estas características tú vas a ser capaz de impulsar determinadas cosas, ¿no? Por tanto, hay una crisis reputacional que yo la reconozco por errores propios y por campañas ajenas, en las que desgraciadamente algunos sectores, yo espero que inconscientemente de la izquierda, entran. Y un tema y termino. No es verdad, Manolo, que las encuestas, yo las he trabajado siempre mucho, sobre el sindicalismo antes dieran mucho y ahora dieran poco. Lo que pasa es que las encuestas sobre el sindicalismo hay que estudiarlas bien. Hay tres universos de preguntas. Si tú le preguntas al conjunto de la población, ahora mismo el sindicato está en torno a un 3 sobre 10, el sindicalismo. 3 sobre 10, al conjunto de la población. Si tú preguntas a los trabajadores globalmente, están un 3,5 o 3,8 suspendido. Y si tú preguntas por contra a los trabajadores donde hay sindicato, el sindicato tiene un notable. Es decir, no es igual preguntar a los trabajadores de Airbus que a las teleoperadoras. Claro. Pablo. Bueno, en primer lugar, tengo 26 años, así que si me permitís me voy a arrogar el derecho de hablar como joven, ya que están saliendo los jóvenes aquí y creo que os gano a todos en edad. Qué cruel eres con nosotros. Bueno, creo que es un dato objetivo. Si me he equivocado, corregidme. La objetividad es cruel a veces. Yo como joven siento, lo voy a decir tal cual, una absoluta desconfianza de un sindicato. La definición legal es una organización creada para promocionar los intereses económicos, morales y materiales del conjunto de los trabajadores. Entonces yo siento una desconfianza automática de una organización que, llamándose sindicato, me ha traído a mí las ETTs al Estado español, o de una organización que me ha dicho te vas a jubilar a los 67 años. Eso me produce a mí desconfianza porque arruinan mi futuro con ese tipo de actuaciones. Arruinan mi futuro. Y no se puede decir que la correlación de fuerzas ha bajado sin tener en cuenta que la correlación de fuerzas baja por estas razones. En segundo lugar, yo si hablo de corrupción, hablo en un sentido amplio. Una cosa es la corrupción en términos legales y otra cosa es el corromper los propósitos para los que uno se constituye. Voy a dar ejemplos. En el último Congreso Confederal de Comisiones Obreras, en el año 2013, si me falla la memoria, que me corrija el compañero, Comisiones Obreras toma un acuerdo en torno al patrimonio sindical acumulado. El patrimonio sindical acumulado lo constituyen los bienes que durante la dictadura, los bienes inmuebles sobre todo, que se crearon a través de la cotización forzosa de los trabajadores. Bien, traigo uno de los acuerdos del Congreso de Comisiones que habla literalmente de enajenar bienes de patrimonio no susceptibles de utilizar y con los importes obtenidos invertirlos en obras de mantenimiento y rehabilitación de los que ya tenemos cedidos, comisiones. A ese Congreso se invita a una señora, en un Congreso obrero, se invita a una señora cuya vida laboral está en blanco, que es Fátima Báñez, cosa que me sorprende. Pero es que además, un año después de ese Congreso, El Mundo publica: el Ministerio de Empleo hará caja con las antiguas sedes sindicales. Y publica que salen a subasta un montón de bienes inmuebles de patrimonio sindical acumulado que están desocupados. Con lo que no habría problema, en principio, si hubiera habido un reparto en la línea que manda, por ejemplo, el Tribunal Constitucional del patrimonio sindical acumulado. Pero es que a la vez se da el caso de que, por ejemplo, en mi ciudad, en Zaragoza, hasta 3 sindicatos tenemos la pelea de conseguir ese patrimonio sindical acumulado, que lo digo sin problema, somos la CNT, la CGT y la USO. Entonces, esto es una privatización encubierta. Y quería decir una cosa más, porque el tema de formas nuevas, yo creo que es importante ya pasar al debate en positivo. La CNT, a día de hoy, yo creo que sí que se puede hacer autocrítica del pasado reciente, sobre todo no hemos tenido cuadros formados,
y es algo que en el último congreso tomamos un acuerdo de ahondar en la formación y andar la estructura de las secciones sindicales, precisamente para solventar esa situación que nos ha fallado los cuadros. Vale, bueno, entraré después. Nosotros sí tenemos, o estamos empezando a utilizar ahora, formas de entrada en la pequeña y mediana empresa, incluso en la microempresa. Rafa. Sí, yo creo que hay como dos cuestiones que deberíamos delimitar. Una, analizando cuál es la estructura productiva que tenemos ahora, y yo creo que eso es importante, cuando se habla de que los sitios donde están los sindicatos, pues todo el mundo está muy contento y todo eso, bueno, pues ahí depende cómo va el caso, ¿no? Lo que sí es cierto es que nos encontramos ya con grandes empresas donde se están negociando 4 tablas salariales diferentes en el mismo centro de trabajo. No es nuevo. No es un proceso, claro, ni es nuevo ni es positivo, y además es un proceso que ahora se agudiza con la crisis económica, que hace que todo sea mucho más difícil a la hora de ver cómo podemos responder ante esta situación. Y eso lo que nos está dando es las dificultades de los procesos de organización de la gente de abajo, ¿no? Yo creo que eso es precisamente lo que está en crisis. Y está en crisis tanto el modelo de concertación y de negociación como el modelo de sindicalismo alternativo. Porque no han sido capaces ni uno ni otro de responder a la necesidad de resistencia frente a un modelo económico, social y político que suponía la implementación del neoliberalismo en nuestro país, que no se ha implementado ahora, ¿eh? O sea, que llevamos unos cuantas decenas de años implementándose y no ha habido capacidad para poder articular esa resistencia. Y es cierto que yo creo que hay que hacer esa reflexión. Y más allá de eso, lo que sí que hay desde los sectores oligárquicos, una estrategia de atacar la libertad sindical. Es decir, atacar el derecho de los trabajadores a organizarse en el seno de la empresa. Y eso hay que tenerlo claro. Es decir, porque yo prefiero que la gente esté organizada en cualquier sindicato antes que no esté organizada en un sindicato. Eso lo prefiero a priori. Luego sí creo que es necesario que hagamos una reflexión ante esa situación que está poniendo, porque lo que hablamos es de endurecer más el régimen en el seno de las empresas cuando estamos oyendo a los sectores oligárquicos hablar en contra de la libertad sindical y de la capacidad de organización de los trabajadores. Y creo que hay que diferenciar los dos aspectos. José Luis. Yo creo que el debate del sindicalismo, si queremos que sirva realmente para que la clase trabajadora, y yo siempre voy a hablar en términos de clase porque la sociedad está dividida en clases sociales, si no entendemos que la sociedad está dividida en clases sociales, no entenderemos absolutamente nada de lo que sucede. Por tanto, esa es una premisa que tiene que ser la primera, porque si no, no entendemos absolutamente nada de lo que sucede. Y desde ese punto de vista, el debate del sindicalismo tiene que ser un debate del sindicalismo político. Es decir, el debate del sindicalismo es el sindicalismo político de cogestión del capitalismo y de cogestión de las estructuras de poder del Estado tiene sentido, es positivo para la clase trabajadora, es positivo para la sociedad en su conjunto y en general. Desde mi punto de vista, no es positivo. Es más, un sindicalismo político de cogestión del capitalismo y de cogestión de las estructuras del poder es tremendamente negativo para la clase trabajadora y para la sociedad en general. Por tanto, el debate tiene que ser un sindicalismo que realmente sirva al conjunto de la clase trabajadora y al conjunto de la sociedad. Y desde ese punto de vista, el sindicalismo tiene que ser de otra manera. No tiene que ser un sindicalismo político que participe de las estructuras de poder. No tiene que ser un sindicalismo que genere una burocracia sindical interna que al final tiene intereses propios que están incluso en contra de los intereses de la clase trabajadora. Y desde ese punto de vista yo voy a hablar del sindicalismo que entiendo que sí es el sindicalismo que se practica allí en todos los sitios donde realmente hay una conciencia de trabajadores, que es un sindicalismo de autogestión, de autoorganización, es un sindicalismo de decisión en asamblea, es un sindicalismo de acción directa, donde no se delega en nadie tu capacidad de actuar, de decidir y de pensar y de organizarte. Es un sindicalismo de la solidaridad de la clase trabajadora. Y ese sindicalismo es precisamente el sindicalismo que se le ha perseguido políticamente desde todos los sectores de las estructuras de poder, desde el poder político, el poder económico y desde el poder sindical. Y esa es una realidad. Por tanto, desde el punto de vista mío, si queremos que el sindicalismo, y yo sí que estoy en él, sí, queremos que sirva para algo, tiene que ser un sindicalismo de acción directa, de decisión en asamblea, de solidaridad y de autoorganización, donde sean los propios trabajadores y trabajadoras los que se planteen absolutamente todo. Y ese sindicalismo sí tiene futuro. Rodolfo. Bueno, yo nunca voy a atacar a un sindicato de los trabajadores, nunca, aunque discrepe, ¿no? Dos, en estos momentos, esta misma mañana o ayer mismo,
diariamente hay miles de personas en centros de trabajo, representando a comisiones obreras, representando a los sindicatos, que están negociando, peleando, asesorando, realizando asambleas. Ese es el sindicato. Ese es el sindicato. Lo que hace día a día. ¿Cómo se produce la participación? Yo creo que inventar la pólvora a estas alturas es difícil. Si la representatividad del sindicalismo español se hace por el voto directo de los trabajadores. Ahora que tanto se habla de primarias, el sindicalismo ha elegido tradicionalmente, al menos comisiones obreras, a sus candidatos a través de primarias, de sus afiliados y de sus simpatizantes. Es decir, en el seno de los centros de trabajo. 3. Yo creo que hay 3 fases en el sindicalismo y me gusta hablar de ellas porque el sindicalismo español, o una parte del sindicalismo español, ha tenido un especial protagonismo. La lucha por la libertad, que ha dejado decenas de gente despedida en las cárceles y mucha sangre. La lucha por la libertad. 2. El sindicato como constructor de derechos, es decir, lo que el Estado social que ahora nos están recortando, eso no nos lo ha regalado nadie. Eso ha sido producto de la lucha y de la movilización social. Y 3, en la que estamos ahora, ¿cómo salimos de esta? Y cómo salimos de esta impugnando el modelo económico y social. Y por tanto, esta es la tercera gran fase. Y luego, bueno, ¿qué está ocurriendo en los centros de trabajo? Yo os doy el dato. En estos momentos hay 265 personas de comisiones obreras y de UGT a las que se le piden 125 años de cárcel por ejercer el derecho de huelga, por extender el derecho de huelga, por desarrollar la libertad sindical. Y ahí hay, entre comillas, burócratas, es decir, la secretaria general de comisiones obreras de Baleares o el secretario general de comisiones obreras de Rioja, o las personas que trabajan en Airbus, o 2 camareros del sector de la hostelería en la Comunidad de Madrid. Por tanto, yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que discutir, porque tiene que haber una reflexión autocrítica, claro que sí, ¿cómo no la va a haber? Si el sindicalismo y la autocrítica siempre tienen que ir de la mano, pero no ahora, a lo largo de su historia, porque el sindicalismo es, y con esto termino, fundamentalmente palanca de cambio, palanca de transformación, y el sujeto que permite el cambio y la transformación siguen siendo las relaciones sociolaborales, y digo las relaciones sociolaborales, por tanto, en sentido amplio. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, todos vais a tener 1 minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Manolo, tu minuto. Yo cojo por donde terminaba Rodolfo. Yo creo que efectivamente hace falta una nueva alianza entre el sindicato y la sociedad. No de la sociedad en general, sino de aquella parte de la sociedad que está impugnando al sistema, que está luchando contra él y que, de una u otra forma, le ha quitado el monopolio de la lucha social a los sindicatos. Yo creo que hoy lo que necesitamos es unos sindicatos sociopolíticos que busquen una alianza lo más amplio posible con la sociedad que se mueve, con las marchas por la dignidad, con los que luchan contra la hipoteca, y que a su vez eso lo conviertan en una plataforma unitaria tipo PSP, por ejemplo, es decir, una plataforma unitaria sociopolítica que pueda organizar con toda la fuerza que tiene el sindicato la lucha social y darle voz y cobertura a aquello parte del movimiento que por diversas razones no tiene esa capacidad. Gracias, Manolo. Pablo, tu minuto. Vale, me hubiera gustado poder hablar más en detalle de la alternativa, decir simplemente que sí existe y la estamos poniendo en práctica. El modelo de elecciones sindicales, como he dicho al principio, es un modelo obsoleto. Quería haber explicado esto un poquito más, no he podido. La razón de su obsolescencia, para empezar, es que en España, en el Estado español, abunda la microempresa y legalmente ese modelo ni siquiera puede entrar en la microempresa. Sin embargo, el modelo de secciones sindicales, que es un modelo contenido en la legislación vigente, que ha estado infrautilizado y que es un modelo de participación y es un modelo que cuestiona ese método de representatividad, que es elemento clave en la desmovilización de los trabajadores, porque al trabajador se le dice vótame y ya gestiono yo la representación de tus intereses. Ese modelo de implantación existe y es además más flexible. Permite, por ejemplo, constituir secciones sindicales de centro de trabajo, en centros de trabajo donde hay externalización y deslocalización. Es un modelo sindical legalmente mucho más adaptable y flexible a la realidad cambiante actual.
Me hubiera gustado poder explicar más esto. Se acabó el minuto. Muchas gracias, Pablo. Rafa. Sí, yo lo primero, antes de terminar el programa, yo creo que hay que recordar a Carlos que ha ingresado en prisión por defender la libertad de la libertad sindical y por defender el derecho a la huelga, ¿no? Y hay que recuperar esa esencia precisamente de la solidaridad que debe existir en el movimiento obrero por la gente que está luchando independientemente de la opción sindical que tenga, ¿no? Y de todos aquellos que tienen hoy procedimientos en lo que está siendo una ofensiva en contra de la libertad sindical del conjunto de los trabajadores en este país. Y en lo que está siendo también, en la misma lógica, en la imposición y en el intento de mantenimiento del régimen de dictadura abierta al capital financiero. Y que es necesario ver una reflexión, tanto desde el mundo sindical como desde el conjunto de los movimientos sociales, para ver nuevas formas de organización de la gente trabajadora, que es cierto que están las formas de organización de las secciones sindicales, que están los delegados sindicales, que están las formas inclusive de participación en asambleas, pero que hay que darle vueltas. Y que hay que darle vueltas, y de hecho la gente trabajadora de este país tuvo posibilidad de darle vueltas cuando pensó cosas nuevas y distintas que dislocaron el sindicato vertical bajo el franquismo. Creo que hay que pensar en cómo dislocar el modelo de nuevo. Gracias, Rafa. Se acabó el minuto. José Luis, tu minuto. El sindicalismo, si queremos que realmente sea útil, tiene que ser un sindicalismo de autoorganización, un sindicalismo de autogestión, un sindicalismo de acción directa, un sindicalismo de solidaridad. Pero tiene que ser un sindicalismo que tenga muy claro cuáles son sus objetivos. Sus objetivos es la destrucción del capitalismo, sus objetivos son la destrucción de todas las estructuras de poder y sus objetivos es la consecución, aquí y ahora, de una sociedad y de unos derechos para todos iguales y para todos en libertad. Para mí ese es el sindicalismo y ese es el sindicalismo de la CNT y desde ese punto de vista es como trabajamos nosotros. Muchísimas gracias, José Luis. Rodolfo, tu minuto. La prioridad yo creo que ahora mismo es paro, pobreza y desigualdad. Yo creo que ahí es donde hay que llenar la mochila de la reivindicación, la mochila de la propuesta y la mochila de la movilización. Como eje simultáneo, restituir el Estado social y el Estado del bienestar. Ese es un elemento central que tiene que ver con los derechos en el sentido más amplio, con los derechos de ciudadanía, que son derechos democráticos. Es decir, luego creo que hay que ir a un proceso de reestructuración interna. En ello estamos. ¿Por qué? Pues porque hay que abordar los fenómenos de precariedad, pero fundamentalmente y también hay que abordar los cambios en la empresa. Es decir, hoy, dentro de las cuatro paredes de una misma instalación, hay distintas empresas funcionando. Por tanto, el modelo organizativo es un modelo que también cambia. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias a los cinco. Seguiremos, a pesar del verano, en Foro Apache, haciendo programas que otros no se atreven a hacer. Hasta pronto. Thank you.